Muy buenas tardes, estimados señores. A principios de este mes, Putin ordenó al ejército atacar Kharkov utilizando drones rusos. Ese ataque brutal duró más de 24 horas seguidas y registramos hasta 21 oleadas de bombardeo sobre esta ciudad. El ejército ruso apuntó a infraestructuras clave, hoteles, tiendas, edificios, complejos residenciales e incluso a una iglesia. Pero Putin no se detuvo ahí, sino que se hundió aún más en el crimen. Solo 2 días después del ataque a Kharkov, Rusia volvió a bombardear una vez más. Ese era el día sagrado de la Semana Santa, y Rusia apuntó directamente a 2 iglesias ortodoxas más justo cuando estaban celebrando esta festividad sagrada. Una iglesia fue parcialmente destruida, como pueden ver en las imágenes en pantalla, y la otra iglesia también resultó gravemente dañada. Es importante enfatizar que estos no son edificios recién construidos. Una iglesia fue inaugurada a principios del siglo XX y la otra iglesia fue construida en el pueblo. Eso significa que estas iglesias han resistido con valentía la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también la ocupación nazi alemana. Y ahora Rusia está tratando de arrasarlas. Afortunadamente, esta vez Ucrania realmente tiene una respuesta. Y esa es una represalia que Putin no pudo prever. En la misma noche del 11 de abril, Ucrania lanzó un ataque masivo con drones hacia Crimea ocupada y al sur de Rusia. Estas son áreas que desempeñan un papel vital en la economía de guerra de Rusia. Como pueden ver, justo en el Mar Negro, Rusia utiliza uno de los puertos aquí para exportar una gran cantidad de su petróleo sancionado. Y ese es exactamente el objetivo al que Ucrania apunta. Miren este puerto. Después de que terminó el ataque, el escenario no se veía diferente a una película de acción de Hollywood. Este es el importante puerto del Mar Negro llamado Novice de Rusia. Acaba de sufrir uno de los ataques más feroces desde entonces. Hasta ahora, el sistema de defensa aérea de Rusia ha fracasado tan gravemente que incluso los partidarios de la guerra en Rusia están criticando esta debilidad. Este es un tema que vamos a analizar más a fondo a continuación. Por encima de todo, Rusia está empezando a darse cuenta de que ya no puede seguir el ritmo del avance de los drones provenientes de Ucrania. Este ya no es el contexto del año 2022. Las innovaciones tecnológicas y los drones de Ucrania han superado por mucho las capacidades de Rusia. Rusia y Putin están pagando un precio extremadamente alto por eso. De hecho, hasta 6 de las 7 estaciones de carga de petróleo en este puerto han sufrido daños graves. Estas son las estaciones que los rusos utilizan para cargar y descargar petróleo en los barcos cisterna. Por lo tanto, básicamente, esas son infraestructuras sumamente esenciales. Además, el ataque también alcanzó los oleoductos, las unidades de control y las estaciones de monitoreo de petróleo. Un enorme incendio ardió intensamente en todo el puerto. Eso significa que no podremos conocer el alcance total de los daños hasta que ese fuego se apague por completo. A continuación se presenta un análisis detallado de por qué este ataque es un evento tan impactante. Ustedes deben saber que Rusia tiene 3 lugares principales para exportar petróleo y productos petroleros hacia el oeste. 2 de ellos son Pimox y Ust-Luga, que se encuentran en el mar Báltico, es decir, en el norte de Rusia, cerca de la ciudad de San Petersburgo. Y el último lugar es Novaris, que se encuentra en el sur de Rusia, en el puerto del Mar Negro. Estas 3 ubicaciones manejan alrededor del 60% del total de petróleo exportado por toda Rusia. Y solo en las últimas 2 semanas, Ucrania ha atacado con éxito los 3 lugares estratégicos. Nada es más importante para la economía rusa que estos 2 puertos, y eso también significa que están protegidos de manera extremadamente estricta. Sin embargo, a pesar de esa protección, en las últimas 2 semanas, las fuerzas ucranianas han logrado penetrar las defensas rusas al menos 7 veces. Eso significa que prácticamente cada 2 días ocurre un ataque, y la economía rusa simplemente no puede funcionar normalmente con este tipo de bombardeos constantes a infraestructuras esenciales. Incluso cuando uso la frase
infraestructura esencial, siento que no refleja completamente la importancia vital de estos puertos. Y la razón por la que esto sucede es porque la capacidad de Ucrania para realizar ataques de largo alcance ahora supera al sistema de defensa aérea de Rusia. Además, Ucrania está mejorando y adaptándose mucho más rápido de lo que Rusia puede hacerlo. Ahora, algo importante que hay que aclarar es que estos puertos aún no han sido completamente destruidos, pero según evaluaciones de expertos en línea, consideran que tomará al menos un año reparar algunos de los daños que han ocurrido en las últimas 2 semanas. Basándonos en las imágenes satelitales, podemos calcular de manera aproximada que el 10% de la capacidad total de los puertos tendrá que dejar de operar durante varios meses y otro 20-30% estará fuera de servicio por lo menos unas semanas. Todo esto depende de la velocidad de reparación de Rusia, pero también es el momento en que debemos recordar que mientras Rusia se esfuerza por reparar todo esto, los ucranianos pueden seguir lanzando más drones y atacar los puertos nuevamente. Por lo tanto, todos los cálculos que estamos haciendo se basan en los ataques que han ocurrido hasta el momento. Aún no incluye ningún ataque futuro que Ucrania pueda llevar a cabo. Y además, también en este periodo de 2 semanas, Ucrania ha alcanzado 3 grandes refinerías de petróleo rusas. Todo esto, básicamente, está desestabilizando el proceso de producción y exportación de petróleo de Rusia, creando eslabones débiles en todo el sistema. Es decir, si Rusia no puede refinar el petróleo, no puede exportarlo. Si Rusia no puede exportar petróleo, básicamente se quedarán sin espacio de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? Llegará un momento en todo este sistema en el que Ucrania habrá causado tanto daño que Rusia se verá obligada a cerrar sus yacimientos petroleros. Eso significa que todo está dañado o saturado. Los almacenes están llenos, las refinerías están llenas o ya no pueden funcionar. Y eso lleva a que Rusia simplemente no pueda recibir más petróleo en el sistema. Por eso, tienen que cerrar los yacimientos petroleros o los pozos que están extrayendo petróleo continuamente. Y una vez que cierras un pozo petrolero, técnicamente es muy difícil volver a abrirlo. La verdad, para ser honesto, no soy un experto en petróleo, de ninguna manera. Así que no conozco todos los detalles técnicos, pero solo basándome en leer las opiniones de los expertos, parece que Rusia realmente no quiere tener que cerrar los pozos petroleros. Y si el sistema de defensa aérea de Rusia sigue fallando, se verán obligados a hacerlo en algún momento en el futuro. En este momento, quiero compartir con ustedes una declaración muy interesante que el presidente Zelensky acaba de hacer, exponiendo la hipocresía de Rusia ante el mundo entero. El problema de los rusos es que les gusta mucho hablar sobre compromisos, pero en realidad nunca han querido cumplirlos. Ellos solo hablan en el lenguaje de los ultimátums. Ellos quieren que nos retiremos de los territorios que están bajo nuestro propio control. Pero la razón de esta exigencia está en sus propias pérdidas enormes. Ellos piensan que si nos retiramos, ya no tendrán que perder a cientos de miles de personas más. Aunque esto puede ser cierto, simplemente no podemos retirarnos. Esto nos traería problemas enormes. Rusia obtendría posiciones más fuertes en Ucrania y comenzaría a prepararse para planes para ocupar aún más territorio. Los rusos son unos mentirosos y están haciendo maniobras políticas con el presidente Trump. Estoy completamente seguro de que los rusos quieren ocupar todo nuestro país. Esa es exactamente la razón por la que necesitamos detenerlos, lograr un alto el fuego, establecer compromisos de seguridad sólidos como una roca y luego poner todas las medidas sobre la mesa de negociaciones diplomáticas. Las palabras también son la razón. Entonces, ¿por qué los ataques de Ucrania tienen un significado tan vital? Incluso si Putin no quiere negociar, podría verse obligado a hacerlo si ya no hay manera de financiar su máquina de guerra. Si Rusia no puede beneficiarse de los altos precios del petróleo, entonces no hay ningún escenario en el que Rusia pueda sobrevivir bajo la presión asfixiante de las sanciones. Y adivinen qué, a pesar de que los precios del petróleo se han disparado debido a la guerra en Irán, en realidad Rusia no ha obtenido muchos beneficios. Eso no es una opinión subjetiva mía. De hecho, esta información proviene de los propios medios rusos.
Escuchen lo que los periódicos rusos están discutiendo sobre cómo el presupuesto de Putin no ha mejorado. Aunque el precio del petróleo ya ha superado los $100 por barril, es trágico que, a pesar de los precios altísimos del petróleo, debido a la guerra en Irán, la economía rusa aún no pueda recuperarse. Según el titular del periódico Kommersant de hoy, con una frase llena de ironía sobre los dólares petroleros que están atascados, el presupuesto nacional aún no ha sentido ningún beneficio de la guerra en Medio Oriente. En marzo de 2026, los ingresos del presupuesto federal provenientes del petróleo y el gas cayeron hasta un 43% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Finanzas. La razón del fracaso en la recaudación de impuestos, a pesar de los altos precios del petróleo, es que en marzo las empresas pagaron impuestos basados en el precio estimado del petróleo iraní en febrero, que solo fue de $44.6 por barril. No fue hasta abril que el precio de $77 de marzo comenzó a impactar los ingresos. Mientras tanto, el presupuesto nacional continuó en una situación sumamente difícil. Solo en marzo se retiraron 60.000 millones de rublos adicionales del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia para compensar el enorme déficit. Se espera que cuando lleguen los ingresos adicionales, la situación mejore. Sin embargo, un detalle muy notable es que el periódico Modkotkai Consumers mencionó los ataques con drones de Ucrania a los centros de exportación de petróleo de Rusia en Ost, Luga y Plymouth, así como a las refinerías, y tuvieron que admitir un impacto negativo terrible en los ingresos por exportación de petróleo. En general, se puede decir que los ataques a las refinerías no pasaron desapercibidos. Justo antes de la temporada de siembra, el gobierno ruso prácticamente tuvo que ordenar la suspensión de las exportaciones de petróleo hasta el 1 de julio. Está claro que el entusiasmo por los ingresos adicionales debido al aumento de los precios del petróleo no tiene ningún fundamento. Los acontecimientos reales requieren estimaciones mucho más modestas y realistas. Y ustedes saben, ¿verdad? Porque los ataques dentro del territorio ruso están ocurriendo casi a diario. Ahora estamos viendo que incluso los partidarios de la guerra, que son veteranos, que alguna vez apoyaron plenamente la guerra, ahora están admitiendo públicamente que Rusia básicamente no tiene defensa. Esto significa que el sistema de defensa aérea de Rusia se ha debilitado tanto que una gran parte del territorio del país está vulnerable. Incluso infraestructuras importantes, como los puertos, que mencionamos al principio del video, no están protegidas de manera efectiva. Esa es una realidad dura. Rusia se está quedando sin sistemas de defensa aérea, se están quedando sin misiles y sin nada que pueda detener drones y misiles de largo alcance. Escuchen estas palabras amargas de un excoronel ruso. Él dice que debemos recordar una cosa: ahora ya no existe ninguna zona de retaguardia, ni siquiera en todo el país. Y por lo tanto, para la ubicación de todos los puestos de mando, las infraestructuras y, en general, el sistema de defensa aérea del país, la dispersión de los recursos materiales, ahora debe establecerse según requisitos completamente diferentes. Con los medios modernos de ataque aéreo, tanto desde el aire como desde el mar, la realidad es que todo el territorio del país está en la mira. Esto tampoco es un incidente aislado. Otro bloguero militar ruso, al responder honestamente a una pregunta del público, dijo que la razón por la que dejamos pasar tantos drones es porque tenemos una grave escasez de misiles antiaéreos, especialmente en las unidades Pantsir. Normalmente, los vehículos lanzadores tienen que quedarse expuestos sin municiones. No hay nada de qué avergonzarse al decir la verdad. De hecho, lo realmente vergonzoso es no resolver este problema. Respuestas directas, como esta, son la razón por la que Putin está intentando cerrar el Internet en Rusia y bloquear la aplicación Telegram. Él no quiere que la gente sepa exactamente lo que está pasando y por qué tienen que sufrir a causa de la guerra que él inició. De hecho, Putin está ejerciendo un control tan estricto que Rusia se está convirtiendo en una sociedad dictatorial al estilo de una distopía oscura. Estamos viendo grabaciones de cámaras de tablero que muestran a ciudadanos rusos siendo detenidos por la policía mientras conducen, y el oficial de policía les exige que desbloqueen sus teléfonos para verificar si tienen instalado software VPN u otros contenidos prohibidos.
Esto es una locura e inimaginable. Esto nunca había sucedido, ni siquiera hace 1 o 2 años. Pero ahora, cuando la guerra se está desarrollando de manera terrible y tomando un rumbo horrible, se ha convertido en realidad. Por favor, observen ustedes mismos la siguiente parte. El oficial de policía dijo: «Hola, somos la policía. Por favor, muéstrenos sus documentos, muéstrenos su licencia de conducir». La persona que conducía el auto entregó los documentos y el oficial de policía continuó: «Necesitamos revisar su teléfono para buscar contenido prohibido y ver si tiene instalado un VPN. Por favor, marque en su teléfono el número 606 directamente». La persona que conducía el auto, sorprendido, preguntó: «¿Qué? ¿Para qué marcar directamente el 606? El policía respondió: «Para verificar en la base de datos». La persona que conducía el auto, mientras entregaba el dispositivo, molesto dijo: «Aquí, revisa, ¿de qué tontería estás hablando?». El policía respondió: «No es nada absurdo, estoy grabando todo este proceso». La persona que recogía el auto le habló a la cámara: «Está bien, sigue grabando. Los oficiales de policía me están pidiendo que revise algo en mi teléfono y básicamente están invadiendo mi privacidad». Y la peor parte es que incluso los sistemas de defensa aérea que posee Rusia ni siquiera funcionan correctamente. En la noche del 11 de abril, durante un ataque de Ucrania, un misil antiaéreo ruso accidentalmente impactó un edificio residencial en lugar de derribar un dron ucraniano. Y capturamos ese momento en video. Ahora que Putin sabe que no puede detener los ataques de drones ucranianos, Rusia está pidiendo a los países occidentales que convenzan a Ucrania de detener los ataques a toda esta infraestructura y a las instalaciones petroleras importantes. ¿Quién lo hubiera imaginado? Putin lanzó una operación militar especial que se suponía que duraría 3 días, y 4 años después está suplicando ayuda a Occidente. La razón detrás de esto podría ser que Ucrania está superando completamente a Rusia cuando se trata de ataques con drones de largo alcance. Mira el panorama general. Por primera vez en 4 años, Ucrania en realidad ha lanzado más drones de largo alcance al territorio ruso de los que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Eso sucedió en marzo. Solo tienes que mirar el gráfico en la pantalla. El aumento en la producción de drones de Ucrania es incluso más rápido que cualquier cosa que Rusia haya logrado. Casi todos estos dispositivos se fabrican directamente en Ucrania por empresas locales. Esto es una gran ventaja para el gobierno de Ucrania porque de esa manera no tienen que pedir permiso a otros países para decidir dónde pueden atacar y dónde no pueden hacerlo. Ellos pueden tomar sus propias decisiones, desplegar aeronaves y apuntar a cualquier objetivo que ejerza la mayor presión sobre Rusia. Por eso, en marzo, vimos que Ucrania comenzó a atacar los puertos en San Petersburgo, el mar Báltico e incluso en el Mar Negro. Incluso, si observamos todos los datos publicados por la propia Rusia, podemos ver que los ataques de largo alcance realmente aumentaron de manera impresionante en el pasado mes de marzo. Imagínate una realidad irónica. El gobierno ruso, que nunca tendría motivos para pintar una imagen positiva de Ucrania en el campo de batalla. Incluso tienen todas las razones para hacer lo contrario. Así que cuando son los propios datos rusos los que revelan esta situación, solo podemos imaginar cuán dura y amarga es la realidad allá afuera. Esta es la razón por la que ahora los rusos están empezando a discutir abiertamente sobre las verdaderas pérdidas en esta guerra. Ellos se dan cuenta con amargura de que todo se ha desviado completamente del rumbo del plan original, algo que inevitablemente tenía que suceder. No hay ningún país, y recalco, ningún país que pueda salir de una guerra prolongada como esta durante años y mantener completamente su posición intacta. En esencia, una guerra de desgaste prolongada es algo para lo que ningún país puede prever ni estar completamente preparado. Y ahora es el pueblo ruso quien está sufriendo el dolor de la guerra que Putin inició y se ven obligados a hablar públicamente en medio de una opinión pública llena de controversias y dificultades. Escuchemos para comprender mejor las verdaderas pérdidas detrás del telón de humo. Se han presentado informes impactantes en Kichka sobre la magnitud de la movilización de tropas. Solo en el año pasado y este año, la cifra ya ha superado los 400.000 que firmaron esos contratos fatídicos para servir en el ejército.
La situación es tan trágica que las unidades militares ahora tienen que improvisar con todos los recursos disponibles, incluso movilizando personal de las fuerzas de misiles estratégicos o formando regimientos de infantería a partir del Dirección número 12. Permítame recordarles que el Dirección número 12 es la principal unidad responsable del almacenamiento y resguardo del arsenal nuclear de toda la nación. Lo más doloroso es que, a pesar de la orden directa del presidente de resolver los problemas relacionados con las personas desaparecidas antes del 1 de abril, incluyendo el apoyo con documentos y la organización de búsquedas, en realidad no se ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué es así? Porque para muchos funcionarios, admitir esta verdad sería un golpe mortal para su puesto de poder. Esto revela una verdad cruda sobre la tasa real de pérdidas y el precio aterradoramente alto que tienen que pagar por los logros efímeros en el campo de batalla. Ese es el precio de sangre y lágrimas. Hasta ahora, todavía no tienen un sistema unificado de registro de personal. No solo hablo del tema de los salarios, aunque ahí también hay muchos papeles, pero con muchas deficiencias, sino de un sistema transparente que permita hacer un seguimiento claro desde el momento en que un soldado firma el contrato, el lugar donde entrenan, la unidad a la que se unen, hasta el momento en que desaparecen en medio de la batalla. ¿Será que ese soldado quedó en el campo de batalla o simplemente no hay ningún registro escrito sobre su existencia? Aún así, en los papeles, él sigue siendo contado como un soldado en servicio para que alguien más siga aprovechándose del dinero en su nombre. Tal es el caso de Vladislav Nikiforov, comandante de la Brigada de Infantería Motorizada Independiente número 128, quien fue acusado de estar involucrado en conspiraciones para lucrar con el sacrificio de los soldados caídos. Él comparte ese dinero con sus superiores y todos quedan satisfechos a costa del dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos. Ahora, para entender por qué Irán actúa como lo hace actualmente, debemos retroceder en el tiempo para ver qué caminos ha recorrido esta nación hasta llegar al día de hoy. Eso no solo significa regresar a 1979 con la revolución islámica que sacudió al mundo, sino que en realidad debemos ir aún más atrás, hasta la época en que la dinastía Qajar gobernaba Irán en el siglo XIX. Vamos a analizar cómo las decisiones de la clase dominante de aquella época todavía dejan profundas consecuencias que afectan a Irán hasta el día de hoy. Entonces, según usted, ¿cree que la táctica de enjambres de drones para golpear la economía será la carta decisiva que obligue a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones en 2026? Y con el endurecimiento del control sobre la vida personal, la revisión de teléfonos y VPN, ¿qué pasará con la confianza del pueblo ruso en esta guerra y en Putin?